larga, quería comentar algunas líneas sobre el objetivo del foro. Como ya se ha mencionado, el tema está muy claro. Esta es una primera reflexión. Estamos platicando con distintos ámbitos de quienes trabajan en la búsqueda de soluciones, de alternativas a este fenómeno que ya se ha comenzado a describir desde las palabras inaugurales del foro, y que tiene que ver con insistiendo en las preguntas, pero también trayendo a la mesa un elemento. A sabiendas de que las grandes ciudades del mundo han sido el escenario de fenómenos parecidos, prácticamente todas las ciudades del mundo, ¿qué debemos hacer en la Ciudad de México para estar al día, sabiendo que somos una gran ciudad, una ciudad tal vez más compleja, una ciudad determinada por la pluralidad, por la diversidad de los distintos sectores sociales que la habitan, que la hacen, que la construyen, que le dan rumbo, que definen su identidad, la manera en que la ciudad quiere ser y debe ser? Somos una ciudad democrática. ¿Qué debemos hacer a sabiendas, insisto, de que ciudades como Nueva York, ciudades, platicábamos el otro día, cada vez más ciudades como Berlín, como Barcelona y como muchísimas ciudades europeas, tienen políticas de estabilización de las rentas, es decir, parámetros en los cuales la ciudad al menos garantiza un mínimo de inclusión, un mínimo de impedimentos a la expulsión tan grande como la que estamos viviendo, y que estando esto determinado por la construcción de políticas de gobierno y, por supuesto, por la construcción de acuerdos, por el reconocimiento de las distintas voces, de los distintos sectores, de las distintas formas de entender y ver la ciudad, teniendo en cuenta la importancia que debemos dar a quienes todos los días hacen que esta ciudad sea la ciudad en la que habitamos todos. Y esos son sus trabajadores, son las amas de casa, son las gentes que trabajan horas y horas y horas para hacer posible que nuestra comunidad se sostenga en lo general. Ahí están los sectores más afectados. Esto está alterando, lo decíamos al principio, los equilibrios, los usos, las zonas en las que el territorio se desenvuelve y en las que el territorio se utiliza. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo damos primeros pasos? También señalándolo como parte del contexto que es importante tener en cuenta, en el marco de un gobierno que ha procurado fortalecer su política de vivienda social, ha debido atravesar, sortear obstáculos tan complejos como la pandemia y distintos factores que tienen que ver con la economía global. ¿Cómo lo hacemos en un contexto en el que se puedan sentar algunas bases que también sirvan como cimientos para una política que evidentemente deberá ser mucho más, tendrá que ser también de mediano plazo, estructural y de largo plazo, y que estará en las manos del gobierno que en más o menos 2 meses, el nuevo gobierno de la Ciudad de México tomará las riendas de la ciudad. Es decir, es un momento clave, uno de esos momentos que también pueden definirse como, sin exagerar, históricos en términos que representan un engranaje entre un periodo y otro, donde también hay que tener en cuenta la ciudadanía ha manifestado con su voluntad democrática en las urnas el tipo de ciudad que quiere tener. Una ciudad de derechos, una ciudad incluyente, una ciudad para todas y para todos. Entonces, dicho eso, quisiéramos comenzar con las exposiciones. Hemos pedido a nuestros invitados, distinguidos invitados, que puedan tomar la palabra durante 10 minutos para aportar esa visión que desde lo institucional, desde el ámbito de las asociaciones, de las empresas, la industria de la construcción, la industria de la vivienda, el movimiento social y la academia puedan
ayudarnos a enriquecer la reflexión sobre qué pasos se pueden dar. Quiero entonces darle la palabra a Elkin Velázquez. Él es el representante regional de ONU Habitat para América Latina y el Caribe. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Elkin, sabemos que esto es un tema de dimensiones regionales, sabemos de todo tu esfuerzo y todo el trabajo de análisis, de construcción de alternativas de cooperación para que, entendiéndonos también como una comunidad en el ámbito regional, podamos caminar lo más de la mano que se pueda. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Primero, mil gracias, Inti, por la amable invitación, Federico Taboada, a la CEDUBIA, al Instituto de Planificación Democrática y Prospectiva. Me complace poder participar acá y yo tengo un primer planteamiento que es casi que la conclusión. Si algo debería uno, o yo quisiera que se llevaran en la mente al final de estos 10 minutos, es que entrar en el tema del alquiler, de la renta de vivienda, forma parte de los instrumentos, de las formas de acción necesarias, recomendables desde el punto de vista de los estándares universales en materia de nueva agenda urbana, en materia del derecho a la ciudad que forma parte de la Constitución de la Ciudad de México, en materia de el estándar de vivienda adecuada. Existe un estándar internacional que acordaron los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, incluido México, y por supuesto que apunta hacia la vivienda adecuada. Ese estándar universal de la vivienda adecuada tiene 7 componentes. Uno de ellos es la asequibilidad a la vivienda. Y hay otros 6, absolutamente fundamentales para desarrollar una oferta de vivienda coherente con la visión de desarrollo sostenible que se busca en las ciudades. Y entonces el planteamiento central es todas las formas de lucha, todas las formas posibles que nos permitan garantizar ese acceso a la vivienda, esa vivienda asequible. Eso es lo que nos plantea ese componente del principio y del referente universal de vivienda adecuada. Ahora, los latinoamericanos y las latinoamericanas tradicionalmente nos hemos ido más por el lado de ver la vivienda como un tema de patrimonio y hemos desarrollado esfuerzos muy importantes desde el sector público, desde el sector privado, y esto desde los años 50, para tratar de generar una oferta de vivienda para las familias latinoamericanas y latinoamericanos bajo la modalidad de vivienda propia. Y yo creo, al menos la gente de mi edad, Inti, recordamos que la mamá y el papá nos decían: mi hijo, estudie, trabaje para que lo primero que haga sea invertir en una casa, porque ese es el futuro. Pero también lo que hemos comparado, constatado de lo que ocurre en otras regiones del mundo, en otras ciudades que nos sirven de referente, y más recientemente, es que no es la única forma de garantizar el acceso a la vivienda para las familias. Y precisamente en América Latina está comenzando, y hay algunos ejemplos interesantes que vale la pena revisitar, la idea de, como Ciudad de México, y en eso ustedes nos van a plantear un referente para la región, de aumentar la oferta de vivienda en alquiler, facilitar a las familias que puedan acceder a la vivienda por la vía del alquiler. Si uno le hace seguimiento a asesores financieros internacionales, le dicen a los jóvenes, hablo de mis hijos, no inviertan en vivienda, inviertan en producción, y la vivienda miren cómo la alquilan. Es decir, que ahí hay una tendencia. Por supuesto que, como nosotros hicimos un trabajo muy grande en la región, en nuestras ciudades, para generar un stock de vivienda cuyo acceso era para compra, el tema de la vivienda en alquiler llega, va a entrar y va a ir poco a poco ganando un espacio. Pero esa es una forma de política pública que nosotros desde ONU Habitat estamos recomendando. ¿Por qué lo recomendamos?
no es solamente porque nuestros estudios nos dejen ver que esa es una forma apropiada para avanzar en el acceso a la vivienda adecuada, sino también porque en las reuniones que mantenemos anuales con los ministros y las ministras de Vivienda y de Desarrollo Urbano, también aparece ese planteamiento. La inquietud está en este momento con acciones que tal vez podrían ser todavía más audaces, pero ahí estamos avanzando en esa perspectiva. Elementos que hemos tomado de esas conversaciones. El primero, muy importante, el acceso a vivienda en alquiler, porque nos ayuda también a garantizar una mejor ciudad. La mejor ciudad, de acuerdo a los principios de la nueva agenda urbana, es una ciudad compacta, conectada, integrada, incluyente. Y para eso uno necesita generar una combinación, una mezcla de usos del suelo en la ciudad, pero también una mezcla de familias con características sociodemográficas diferentes, culturales diferentes. Eso es lo que nos permite también ayudar a construir la convivencia y la diversidad en la ciudad. Entonces pensar que en los barrios no son solamente monocolor o solamente orientados a recibir, a hospedar familias de un solo sector o una sola categoría de ingreso económico, va en el buen sentido en términos de construir la ciudad incluyente y la ciudad con convivencia. Entonces ahí hay un elemento importante. La vivienda en alquiler nos va a permitir, por supuesto, contribuir a esa construcción de ese tipo de ciudad. Segundo elemento, cómo entrar en ese mercado, cuál es la oferta que se puede desarrollar, que se puede promover. Los referentes que aparecen ahí para países como Jamaica, como Uruguay, como Chile, que han tenido esa inquietud y que han avanzado con algunos mecanismos, con algunos proyectos piloto, son por supuesto los que nosotros conocemos también, Viena, Berlín y otras ciudades europeas. Es tratar de hacer un esfuerzo importante en la producción de una oferta pública de vivienda para alquiler, concatenando con el principio anterior, con una buena localización. No se trata de reproducir a través de la oferta de vivienda en alquiler el esquema de ciudad segregada o el esquema de ciudad excluyente, donde los más pobres están en las periferias. No, se trata de mirarlo de una manera holística y de una manera, por supuesto, en la que la localización se vuelve importante, habiendo surtido un proceso apropiado de planificación democrática, participativa, de consenso, que además quiero saludar y quiero felicitar a Ciudad de México por eso que constato está ocurriendo en este momento y son los principios que el jefe de gobierno nos ha planteado. Entonces, ese es un camino apropiado, hacer esfuerzos, generar inversiones para introducir en el mercado esa oferta de vivienda en alquiler social. La oferta de vivienda en alquiler social, por supuesto que se puede volver un ancla, contribuye a la regulación del mercado. Escuché muchísimo un concepto apropiado que es un desarrollo equilibrado en el marco de, por supuesto, un mercado de vivienda vibrante, pero con unos mínimos, con unos máximos, y ahí aprendemos de economías desarrolladas. Ya fue dicho acá, nosotros también lo decimos, es un mecanismo que existe, hay que utilizarlo de manera equilibrada y en consenso, en conversación permanente, evitando, por supuesto, las economías o las inversiones especulativas y, por supuesto, teniendo una conversación sobre cuál es la sostenibilidad financiera de esos modelos, pero cuál es la rentabilidad social de esos modelos. Entonces, ese es un elemento fundamental que nosotros promovemos. El otro punto es entrar a regular los alquileres. No es una práctica esotérica, se ha hecho. Por supuesto requiere, yo diría, tres elementos. Uno, discusión, inclusive dialéctica, para llegar, digamos, a establecer unos caminos, unas hojas de ruta. Dos, experimentación. Es muy importante que un proceso como esos, que sabemos tiene impacto no solamente en el alquiler mismo, sino en muchas otras variables socioeconómicas conectadas con el costo del alquiler o el porcentaje que las familias dedican al alquiler. Entonces hay que
también observar, modelar, hacer seguimiento y corregir sobre la marcha aquello que deba ser corregido. Eso es absolutamente importante. Y el tercer mecanismo tiene que ver también con la posibilidad en algunos sitios de una diferenciación en lo que podrían ser los costos de ese alquiler en función de una serie de variables. Habría que sentarse entonces una vez más a modelar y a entender la dinámica específica en cada uno de los sectores de la ciudad. Hay una variable que ayuda muchísimo y que orienta muchísimo, la inflación. La inflación se vuelve, en términos de este tipo de procesos, una variable fundamental de referencia. Cada ciudad o cada modelo la va a utilizar de manera diferente, pero lo que hay que decir es importante mantenerla como una variable de referencia. Una tercera forma de entrarle al tema, que tampoco es absolutamente nueva, es por la vía de los incentivos tributarios. En la economía lo que tenemos como herramientas para ayudar a regular pues, es el tema de los impuestos. Entonces va a ser muy importante tener, acceso a toda la información en ese mercado, a esas unidades de vivienda que van a entrar en ese, públicas o privadas, que van a entrar en ese mercado de la vivienda en alquiler, para también poder modelar cuál es el sistema de incentivos tributarios, o en un sentido más, o digamos hacia más o hacia menos, pero los incentivos tributarios que pueden ayudar a que los alquileres se mantengan en unos rangos razonables, en unos rangos específicos. Esto también requiere modelación, requiere implementación, ensayo-error. En esa lógica yo soy más amigo de los modelos ingleses. Los modelos ingleses no le tienen temor, contrario o comparados con los llamados continentales, entre los cuales están los latinoamericanos, al ensayo-error, a la experimentación. Nosotros pensamos que es muy importante poder experimentar y poder de manera permanente contar con esta riqueza que hay aquí, el diálogo social entre todos los actores involucrados en esta perspectiva. Termino simplemente comentando que a nosotros nos llama muy positivamente la atención este proceso que está iniciando acá. Cuenten en ONU Habitat también una institución para acompañar en lo que esté a nuestro alcance, para ayudar en los análisis comparativos, en la evaluación, por supuesto con la expertise necesaria. Nos parece que este es el camino, nos parece además que, como lo ha planteado el jefe de gobierno, asumirlo de manera responsable, equilibrada y como resultado de una democracia participativa es lo ideal. Hay que avanzar y nosotros estaremos, por supuesto, atentos y observando también para aprender para otras ciudades de América Latina y el Caribe, para otras ciudades del mundo, sobre esa experiencia que estoy seguro va a tener éxito en Ciudad de México. Muchas gracias, secretario Inti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elkin. Ha sido muy importante escucharte y muy interesante conocer lo que pues vamos viendo es, en efecto, un tema que se está abordando en el contexto global y regional. Por supuesto que tomamos la palabra para continuar el diálogo y para procurar las mejores formas de intercambio de planteamientos, de ideas, de información y de apuestas. Muy bien, me da mucho gusto ceder la palabra a nuestra querida amiga, la maestra Marcela Heredia Izquierdo. Ella es internacionalista, estudió también administración pública, es empresaria de la construcción, pero lo más importante, es la primera presidenta mujer de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Ciudad de México. Querida Marcela, muchísimas gracias, te cedemos la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cinti, Laura, Alan, Federico. La verdad que para mí es un honor y un placer estar aquí el día de hoy. Y además, hoy me siento todavía más orgullosa de ser mexicana y ser de la Ciudad de México. A mí este ejercicio de poder
ver propuestas, plantear diferentes alternativas a un tema tan importante como es la vivienda, y la vivienda para todos, no nada más para algunos, me parece maravilloso, porque al final de cuentas, lo que yo siempre digo en cámara es que unidos logramos más. Entonces, si vamos todos juntos, creo que vamos a tener mucho mejores resultados. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado. Entonces, creo que este tipo de ejercicios nos van a ayudar a ir mucho más lejos a todos los ciudadanos de la Ciudad de México y a la Ciudad de México per se. Yo, bueno, hice una pequeña presentación, pero, no, ay, mira, sí se pudo. Bueno, la primera parte, básicamente, ¿cuáles son los factores que hacen que el costo de la vivienda incremente, ¿no? El primero, pues es un tema de ubicación. La Ciudad de México es una gran ciudad, como muchas otras grandes ciudades del mundo. Son como cosmopolitas, vanguardistas y atraen tanto a nacionales como extranjeros. Eso pues incrementa la demanda de vivienda y mucha de esta vivienda pues en efecto es vivienda en renta. Todos sabemos que en los últimos años ha habido poco desarrollo de vivienda a nivel nacional y en particular en la Ciudad de México. Entonces, no podemos esperar que los precios de las rentas sean bajos o no suban tanto si realmente traemos un déficit en la oferta. Otro tema, por supuesto, es la inflación. Hay otros factores sociales y demográficos como la migración interna. Hay mucha gente que viene a esta ciudad a estudiar, tenemos una gran oferta educativa. Cambios demográficos, ¿no? Obviamente, pues la gente se casa y quiere tener una casa propia o quiere vivir en una casa y después se divorcia y también quieren vivir solos nuevamente. Entonces eso también incrementa la demanda. Ay, si podemos ir a la que sigue, por favor. Por supuesto, hay factores urbanos y geográficos. Las zonas con mejores servicios, infraestructura, transporte y seguridad suelen tener rentas más altas. Por eso vemos el fenómeno también de los nómadas digitales o el mismo nearshoring que todos queremos que llegue a la Ciudad de México y que todas estas personas se vengan a ubicar en la Ciudad de México y tengan oficinas en Ciudad de México por toda esta riqueza que nuestra ciudad les ofrece. Esto también pues tiene cosas buenas y por supuesto tiene cosas malas. Las políticas de vivienda, pues también hemos visto que eso ha dificultado un poco la construcción y el desarrollo de estas nuevas viviendas. El suelo en la Ciudad de México es muy caro y construir en Ciudad de México se ha vuelto un poco lento y un poco caro por todo el tema de los permisos, trámites y demás. Pero yo creo que estamos dando grandes pasos y el gobierno ha estado haciendo grandes cambios para que esto se modifique y que podamos soñar en algo distinto. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión a grandes rasgos de por qué se generan estos aumentos? Pues en este momento que hay un déficit, ¿no? Y además México es una gran ciudad que atrae demanda. A menor oferta, pues mayor precio, el costo de la renta tiene una correlación directa con el costo de la vivienda y el costo de dinero. Entonces, hay un encarecimiento de la vivienda en las zonas más céntricas y con mejores servicios. Ahora, esto tiene cosas positivas y cosas negativas, no todo es negativo. Por supuesto, uno de los grandes temas es el tema de la gentrificación, de la expulsión de las personas, de que las personas que tienen escasos recursos tengan una oferta disminuida a vivienda adecuada y bien ubicada. Las ventajas, porque también las hay, ¿no? Es una mejora en la vivienda disponible, puede haber un incremento en la oferta, podemos observar derrama económica de todas estas personas que quieren venir a vivir acá y gastar sus dólares en esta ciudad, y eso nos beneficia a todos. Mejora de espacios públicos, mejora en la calidad de vivienda y en la calidad de vida en general, porque todo esto pues, nos beneficia. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para nivelar, para evitar estas desventajas y seguir impulsando estas ventajas? Porque yo creo que el tema es realmente dejar de expulsar a la población de menos recursos. El 72% de la población en México tiene ingresos de alrededor de 3 sumas. Entonces, en la capital hay muy poca población que pueda cubrir una renta promedio de 15,500 pesos en un departamento. Y obviamente esto es más costoso dependiendo de una mejor ubicación.
Si nuestro objetivo es evitar la expulsión de la población de menores ingresos, yo creo que lo óptimo sería diferenciar, ¿no? Y diferenciar las políticas públicas a implementar para llegar a lograr este objetivo. Entonces, primero que nada, tenemos que incentivar el desarrollo de vivienda. Si podemos tener más vivienda, reactivar ciertas zonas, sería, pues esa es la punta de lanza para lograr este sueño. Y dos, un tema que sea la vivienda asequible, ¿no? La vivienda para esta población. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues mediante condiciones y costos diferenciados. Y otro tema puede ser la verticalización, pero a final de cuentas lo que queremos es crear más vivienda, ¿no? Y una verticalización perfectamente normada. Si podemos ir a la que sigue. Entonces, yo creo que tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Uno, se tiene que crear soluciones integrales, crear instrumentos urbanos para redensificar la ciudad. Crear soluciones integrales para construir vivienda a corto, mediano y largo plazo. Esto puede, desde verticalizar la ciudad, pero tenemos que implementar sistemas integrales de agua, de movilidad y de infraestructura urbana. Tenemos que hacer campañas de concientización para vecinos, porque de repente van a arrancar una obra que puede beneficiar a muchos y se para, porque los vecinos no quieren y porque tienen esta idea de que ya no van a tener suficiente agua. Ya no tengo tiempo, ya me lo acabé. 3 minutos, me voy rápido. Para que no se opongan a la construcción de nuevos departamentos, porque eso también complica todo el desarrollo de la vivienda en la ciudad. Agilizar y transparentar trámites, hay que impulsar la plataforma de la ventanilla única de construcción de la Ciudad de México. Yo creo que esto puede transparentar y hacer mucho más ágil la obtención de permisos. Por otro lado, la implementación de un modelo de gestión para vivienda asequible, tipo el modelo de Viena. Y lo menciono porque este es de los más antiguos que existen de la Primera Guerra Mundial. Entonces, básicamente, desarrollar esquemas en donde el gobierno local sea propietario y brinde rentas a precios menores de las del mercado, en bienes aproximadamente 30% menos. Y esquemas de vivienda en renta social tipo Fibravit, que es un tema que estamos impulsando también en Cámara, que son fideicomisos con fondos públicos o privados, que empezamos como rentas, que son bastante menores a las del mercado, y posteriormente se maneja como un autofin. La que sigue, y hasta donde me lleguen los 3 minutos. Entonces, es necesario regular la renta dentro de ciudad. Ya tenemos cierta regulación, Código Civil Federal, el local, la ley de vivienda, está lo del hasta el 10%, aunque por usos y costumbres normalmente se utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Yo creo que hay un tema, hay una renta de vivienda que se tiene que hacer como el agua, como la luz, el que más usa, más paga, el que más tiene, más paga, el que menos tiene, pues hay que incentivar que le lleguen estas oportunidades y que no pague lo mismo. Entonces, la renta de vivienda conforme a demanda y oferta por un lado, y por otro lado, el renta de vivienda asequible que se tiene que regular perfectamente. Y ya con la siguiente termino. ¿Por qué es importante regular la vivienda asequible? Dirigir esfuerzos para que en efecto la población menos favorecida sea la que acceda a ese tipo de inmuebles. Entonces, no creemos distorsiones donde realmente acaba siendo siempre el más favorecido. Definir claramente la población objetiva, definir los requisitos para el acceso a los beneficios, definir los montos de renta para este tipo de vivienda, no permitir el subarrendamiento, por supuesto, y definir el tipo de fondeo para estos programas. Creo que la digitalización nos puede ayudar muchísimo para poder llegar exactamente a donde queremos y seguir siendo una ciudad tecnológica y de avanzada. Gracias. Creo que ya se me acabaron los minutos. Bueno. Muchísimas gracias, estimada Marcela, por tus importantes aportaciones a este foro. Hemos tomado nota de todo. Debo decir que los contenidos del foro estarán disponibles para que todo el mundo los pueda conocer. Se transmitió la primera parte en vivo y entiendo que estaremos transmitiendo todo el contenido al final del propio foro, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Marcela. Hemos tomado nota de cada una de los planteamientos que has hecho sobre la oferta de vivienda, sobre el déficit de la misma oferta, sobre los factores que considera la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que están ahí, sobre las posibles alternativas. Le vamos a ceder ahora la palabra a Denise Montesinos. Ella se ha dedicado al ámbito financiero de manera destacada, siendo joven
tiene una larga carrera en este ámbito, y fue de especial interés del gobierno de la ciudad invitar a una representación, a la voz de Inmuebles Carso. Carso, ustedes saben, es uno de los grupos financieros más importantes del país, o el más importante en algunos ámbitos, encabezado por el ingeniero Carlos Slim. Ellos en el centro histórico, particularmente en los primeros años de su proceso de regeneración urbana, fueron pioneros en echar a andar modelos de vivienda en renta, ahí donde había edificios que habían estado vacíos por décadas, al mismo tiempo que el gobierno de la ciudad, en tiempos de la jefatura de gobierno encabezada por el licenciado López Obrador, expropió centenares de edificios abandonados y con problemas graves de riesgo que estaban habitados, de manera que se pudieron generar distintas dinámicas de vivienda social, por un lado, muy importante, pero también de vivienda que en un primer momento fue una vivienda en montos bajos, a la que tuvieron acceso sobre todo jóvenes y trabajadores del centro histórico. Justo a propósito de esa experiencia, y de que, bueno, obviamente que Carso pues, es un componente fundamental del desarrollo inmobiliario y de la renta de vivienda, es que nos interesa muchísimo conocer la opinión que nos pueda transmitir Denise Montesinos. Adelante, Denise. Muchas gracias por la invitación, Inti. Muchas gracias por la presencia de todos, y celebramos mucho la generación de estos foros para compartir ideas, y definitivamente tomando los comentarios y las aportaciones de Elkin, de Marcela, del mismo jefe de gobierno, creo que la experiencia del centro histórico es una experiencia que vale la pena voltear a ver cuando se habla de este tema de vivienda y de rentas, y del potencial que tiene estas ideas que definitivamente se retoman y resuenan en el centro histórico. Al final del camino, visto en retrospectiva, el centro histórico es un ejemplo de éxito de esta colaboración entre iniciativa privada y el gobierno para lograr un rescate de una zona que al final deriva en estos incrementos de oferta y en esta diversificación para la misma población de la ciudad. Y desde 2001, esta detonación del centro histórico como un proyecto al final permitió conectar a la población del centro y a la población que se acercó al centro para que tuviera su vivienda y su lugar de trabajo de una manera cercana y poder elevar la zona. Estas acciones al final constituyeron una oferta interesante que creó en su momento una alternativa a toda la oferta que podía encontrarse o no, ¿no? Y ahí, entonces, aquí estamos hablando del tema de generación de oferta en la Condesa, en la Roma, y entonces permitió que lo que comentaba Cinti, estos edificios abandonados que se convirtieron en potenciales de renta, incrementaran esa oferta y que se llevara a gente joven, que se llevara con un enfoque inclusivo a población a vivir al centro, y que hubiera alternativas para todos los que se querían quedar en el centro. La experiencia en el centro histórico para nosotros ha sido que el mercado, en estos años que tenemos ahí, es quien ha guiado las rentas, es quien ha guiado estos crecimientos de las rentas, y lo que ha permitido es contar con una oferta que está bastante diversificada. Hay oferta de renta para varios segmentos de la población dentro de la misma zona, porque se ha buscado mucho este tema de ir emparejando el camino en lo referente a infraestructura, a transporte, a seguridad, y este crecimiento, que ha sido muy estable, muy equitativo en las diferentes zonas desde nuestra perspectiva, ha permitido desde nuestra experiencia, la propia experiencia de los datos que nosotros tenemos, mantener los desplazamientos de gente fuera del centro histórico en un nivel relativamente bajo en comparación con lo que se tiene en la ciudad. Y se vuelve un tema interesante cuando lo hablamos desde la perspectiva de infraestructura, de movilidad, de acceso, de conexión, inclusive de calidad de vida, porque hoy en gran proporción la gente que habita en el centro es local, es gente que
tiene su lugar de vivienda en el centro, tiene su lugar de trabajo en el centro, y entonces cuando tienen habitación y actividades que se desarrollan dentro de las mismas zonas, pues definitivamente se eleva la zona y se eleva la calidad de vida. ¿Y por qué es importante el centro histórico? Porque al final del camino, este fenómeno del centro histórico, los beneficios que se dieron se pueden replicar. Y deben replicarse en otras zonas. Dejar de ver a las mismas zonas que siguen siendo las zonas de foco y estos focos de incrementos de renta, y más bien voltear la vista hacia las zonas que pueden ayudar a incrementar esta oferta. Pensemos en zonas como la Colonia Doctores, la Nueva Argentina, las Pensiles, ¿no? Son colonias que, al igual que el centro histórico, son áreas en donde hay mucha población y que tienen cerca hubs importantes o lugares importantes de trabajo a donde la gente se puede mover. Y estamos convencidos de que la solución es elevar la ciudad. Es que estas condiciones que ya hablaba Marcela, de servicios, seguridad, de infraestructura, transporte, que van haciendo interesante una zona, pueden replicarse contando con modelos que pueden ser modelos que se trabajen de manera conjunta con el gobierno y la iniciativa privada en elementos como la potencialidad de niveles, permitir hacer eficientes los costos de construcción e incrementar esta oferta de vivienda para renta dentro de estas zonas por medio de estas potencializaciones. Y vemos cinco puntos importantes o 5 elementos significativos que se pueden sacar de iniciativas como potencializaciones, verticalizaciones que incrementen esta oferta en estas zonas, además de elevarla. Uno, no solamente hacer que la gente se quede, sino lograr un proceso en el que la gente se involucre, en el que, lejos de encontrar esta resistencia de la que ya se hablaba a la mejora de la colonia o a la mejora de la zona, que la gente sea parte de ese cambio y que quiera quedarse y que sienta que puede quedarse en la zona. Definitivamente evitar este proceso de gentrificación, el generar esta oferta adicional sí genera que la gente pueda quedarse, porque la oferta pueda dar a la demanda que se tiene y al nivel de vida que puede sostener la gente en estas colonias sin necesidad de irse. Definitivamente el tema de mejora de las colonias, esto necesariamente tiene el beneficio en temas de infraestructura, de transporte, de accesibilidad, de movilidad, que van haciendo esta creación de oportunidades de que las colonias se vuelvan más atractivas, más colonias, más atractivas, más elevadas en lugar de una oferta muy limitada a ciertas colonias. 4, definitivamente arreglar el tejido social de esas colonias que hoy pueden ser vulnerables y también darles mejores condiciones de vida, y pues mejorar al final la calidad de vida como punto 5 general de los habitantes de esa zona y de las zonas aledañas. En resumen, creo que son condiciones que podemos crear muy intencionalmente y de manera muy coordinada, muy planeada, para mejorar precisamente la habitabilidad y promoviendo condiciones en las que todos los habitantes que están hoy no tengan que irse y que tengan alternativas a zonas que sean más equitativas y más prósperas de manera general. Muchísimas gracias, Denise. Ha sido puntual y preciso lo que has comentado sobre la experiencia del centro histórico y sobre cómo esto se puede entender en el contexto de toda la ciudad. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a Dunia Ludlow, que hace un momento no la anunciamos entre los ponentes porque se incorporó un poquito al final al programa de ponentes. Dunia Ludlow, ex autoridad del centro histórico, subsecretaria de gobierno y conocedora de la materia que nos ocupa. A todos los demás creo que sí los presentamos, quienes van a participar. Bien, vamos a continuar. Me da muchísimo gusto, es un honor contar aquí con la presencia de quienes muchos consideramos ha sido una voz académica que ha guiado el estudio de las dinámicas históricas
en el terreno urbanístico y particularmente en el de la vivienda. Me refiero al arquitecto Alejandro Suárez Parellón, académico, investigador, fundador de múltiples iniciativas de estudio estudio científico, social, académico, urbanístico, sobre las maneras en que ha evolucionado la vivienda en la Ciudad de México, en el centro histórico, pero también en la dimensión metropolitana. Me atrevería a decir que una buena cantidad de quienes nos dedicamos a lo urbanístico, habiendo pasado por la universidad pública, sobre todo, pero también en la educación privada, en algunos casos, hemos sido alumnos, hemos leído, hemos aprendido de Alejandro Suárez Parellón. Estimado Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Adelante. Gracias, Inti, y muchas gracias por la presentación. Me abrumas. Bueno, el tema de la vivienda en alquiler me parece que en muchos aspectos no ha sido suficientemente estudiado para la Ciudad de México y por lo tanto, pues las propuestas que han surgido para atender esta problemática quizá han dejado fuera algunos aspectos que son y deberían ser tomados en cuenta como fundamentales. Me parece que habría que decir que el alquiler es algo de la vivienda, es algo que tiene siglos en la Ciudad de México. Prácticamente la mayor parte de la vivienda de los orígenes, hace siglos, era en propiedad, pero dentro tenía habitantes que alquilaban la vivienda. Y eso ha sido el centro histórico, por ejemplo. Esa es una muestra. Y bueno, me parece que tenemos que tomar en cuenta cómo es que surge la gran cantidad de demanda de vivienda en el siglo XX y particularmente en el periodo posrevolucionario, por la migración del interior del país hacia las ciudades y particularmente la Ciudad de México. Y entonces vamos a tener un incremento de población muy importante en el que vamos a pasar de 1 millón de habitantes en 1930 al 40, casi 2 millones y así sucesivamente hasta llegar a la actualidad con 9 millones de habitantes. Pero estos migrantes estaban en una condición económica, la mayor parte en situación de pobreza. Entonces, las soluciones habitacionales fueron los espacios deteriorados del área central, no solo lo que hoy llamamos centro histórico, sino el perímetro del centro histórico, al grado de que el Instituto de la Vivienda de los años 50 del siglo pasado lo determinó como una zona a la que le llamaba la herradura de tugurios. Concretamente estaríamos hablando del norte y oriente del centro histórico actual, estaríamos hablando de los perímetros norte, oriente y sur del centro histórico. Bien, entonces en estos casos el aprovechamiento de viviendas patrimoniales subdivididas por efectos de la ley de desamortización del siglo XIX va a dar como resultado la ocupación de estos edificios, generando las llamadas vecindades, y estas van a albergar a esa población tanto nativa como que llega con la migración, en condiciones cada vez más precarias. Una acción que tenemos que considerar en sus justas dimensiones y magnitud, un intento por enfrentar el incremento de los montos de alquiler. Es una acción que se plantea con el decreto de congelamiento de rentas durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, como una forma de protección del ingreso de las familias para no afectarlos con el pago del alquiler. Y esto se hacía con los alquileres
menores a 100 pesos mensuales. Y con esto se abarcaban no solo a estas áreas de vecindades, sino que inclusive llegó a la colonia Roma, a la colonia Condesa y muchas otras colonias que no eran propiamente populares. Eso trajo consigo una serie de consecuencias negativas por el descuido que tienen los propietarios ya sobre el mantenimiento de las viviendas. Pero hay que verlo ahora por el lado positivo. Si observamos los cambios sociales que ocurrieron en esta población de las zonas beneficiadas por el congelamiento de rentas, vamos a ver cómo, si quisiéramos medir su transición de la precariedad, la pobreza a la clase media, lo encontraríamos ahí. Había vivienda en alquiler en colonias, y yo les diría, porque yo vivía ahí, no en vivienda de renta congelada, había viviendas congeladas, por llamarlo de esa manera, en colonias como San José Insurgentes, totalmente de clase media y de media acomodada, si nos vamos a la Guadalupe Inn, por ejemplo. ¿Y cómo fue eso? Pues porque los propietarios declararon contratos de menos de 100 pesos mensuales. Bueno, para la Colonia del Valle, la Roma y otros más, eso se superó. No así para las colonias populares o para el propio centro histórico. Bueno, eso contribuyó a un incremento del nivel económico de las familias. Pero también, ¿por qué crece la Ciudad de México hacia las periferias? Pues porque hubo la posibilidad de una oferta de suelo en condiciones de irregularidad en las delegaciones periféricas a lo que hoy es la ciudad central, que involucraría Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo. ¿Y por qué razón? Pues porque todavía había una condición de ruralidad en muchas de estas delegaciones y condiciones de propiedad social de la tierra, y esto lleva a una venta irregular y fraccionamiento, y la población en determinado momento ve la adquisición de un lote como una oportunidad de construir un patrimonio, no solamente un lugar seguro para vivir, sino un patrimonio. Y si analizamos las viviendas de las colonias populares, vamos a ver que en buena medida la vivienda de alquiler está ahí y está fragmentada en estas viviendas que surgieron de la autoproducción y que son resultado de ir creando este patrimonio a lo largo de décadas, de generaciones. Ahí los abuelos compraron, construyeron paulatinamente como pudieron, siguieron los hijos viviendo ahí, siguen los nietos, y ¿por qué no? Después, cuando ya crecen los nietos, mueren los padres, los abuelos, se puede alquilar el espacio. Entonces hay que analizar que nosotros generalmente pensamos y suponemos por las versiones públicas que el problema de la vivienda está en edificios de departamentos, en sitios precarios dentro de las colonias de las delegaciones centrales, pero no, la vivienda en alquiler está en las periferias. Y las periferias generaron esa solución habitacional en condiciones pobres, evolucionaron en condiciones pobres, y ahí es donde habría que poner atención. Por ejemplo, para mejorar ese tipo de solución habitacional que se da en esos asentamientos populares. Sin descuidar, por supuesto, las áreas centrales, las áreas que están bien servidas, que tienen transporte, que tienen infraestructura. Así que se abre un camino por el mejoramiento de ese tipo de viviendas para mejorar las condiciones de alquiler. Pero por supuesto también se abre una oportunidad de atender espacios que ya tienen
medio siglo, un siglo de haber sido construidos y que pueden ofrecer, ante la carencia ya de suelo para desarrollar la ciudad, es ahí donde habría que estar pensando en la intervención. Y eso es lo que se hizo en el centro histórico en determinado momento con esta rehabilitación de la vivienda existente. Si queremos además pensar en una ciudad que no tiene que depender de un sistema de transporte congestionado para una población trabajadora que está a 40 kilómetros de distancia en los municipios metropolitanos, pues hay que pensar en la recuperación de esos espacios, hay que recuperar el suelo para poder tenerlo como una alternativa de edificación de soluciones de vivienda en alquiler. Y pensemos en la experiencia que se da con la revolución industrial en las últimas décadas del siglo XIX. Es el momento en que se plantea la vivienda social y es el momento en que, por ejemplo, las grandes empresas industriales de aquellos tiempos van a generar la vivienda para sus trabajadores. Y esta vivienda es una vivienda en alquiler dependiendo del trabajo. Y luego, después de la Primera Guerra Mundial y más después de la Segunda Guerra Mundial, lo vamos a ver en estos países europeos, en Holanda, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, que no le afectó tanto, pero hay una vivienda social y que ha sido impulsada por los gobiernos nacionales y por los gobiernos locales. Por supuesto que ahí hay que hacer muchos cambios, y muchos cambios, por ejemplo, ya ha sido mencionado ampliamente, en el Código Civil. ¿Por qué? Porque eso era lo que reguló antes de las últimas modificaciones esa relación entre propietario e inquilino y ya fue mencionado por el jefe de gobierno el problema del incremento cuando esa condición de aumentar los alquileres ha ido cambiando. Por otra parte, también hay que trabajar sobre la planeación. ¿En qué sentido? Porque las propuestas de zonificación han condicionado mucho el desarrollo de la ciudad y además es una zonificación congelada. Tenemos 21 años del Programa General de Desarrollo Urbano sin cambios. ¿Y cómo están los programas delegacionales? Y además son planteamientos de zonificación que se hicieron sin caminar la ciudad, sin poder levantar con un diagnóstico de habitantes, de desarrollo económico, de muchos aspectos, y quedó como planteamientos de ordenamiento territorial teóricos de un deber ser que no ha sido. Entonces hay que trabajar también en ese asunto. Y ahí estaban los cuestionamientos que algunos de los académicos, pero que tenemos trabajo profesional, hemos hecho al Instituto de Planeación en su planteamiento. Se necesita una planeación, si no puede ser al día, sí una planeación viva del ordenamiento territorial y no cerrarla para que no se puedan hacer cambios sin que pase por toda una burocratización del proceso. Y, por supuesto, cuidando aspectos que tienen que ser preservados en cuanto a su población, la población tradicional residente, por supuesto, no congelando para que entren nuevos habitantes, pero sí que hay respeto por quienes ahí viven. Y remitámonos, por ejemplo, a las grandes acciones de reconstrucción de los sismos de 1985 y lo que fue el programa de renovación habitacional popular, fase 2, etcétera, etcétera. Lo que popularmente se decía, cambiar de casa, pero no de barrio.
es decir, quedarse donde uno vivía, donde se había hecho la familia y donde se había hecho el trabajo y las relaciones sociales. En fin, creo que por ahí hay una serie de líneas que creo que pueden ser interesantes de considerar. Gracias. Muchísimas gracias, querido Alejandro. Ha sido muy importante tu intervención. Dice un trillado lugar común, pero clarísimo para describir lo que nos aportas, que para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. El estudio histórico de las dinámicas de la vivienda en la Ciudad de México es fundamental para entender el presente y el futuro posible. Como ven, esta tensión, el que tengamos que discutir en el ámbito público el cómo construimos soluciones para la vivienda, apostando por una idea de ciudad que se entiende como comunidad, como lo decíamos al principio, pues no es un tema nuevo. Está acompañado todos los procesos de evolución histórica de nuestra ciudad y es fundamental. También lo que señala sobre la planeación, está claro que debemos tenerlo como prisma en términos de cómo la zonificación puede determinar soluciones o cómo ha determinado problemas. Entonces, gracias, estimado Alejandro, en serio, por tu participación. Ha sido muy, muy importante. Y vamos ahora a darle curso a la intervención de Silvia Emanueli. Ella es académica, activista, abogada, se ha especializado en los estudios latinoamericanos y acude aquí como integrante de la Coalición Internacional por el Hábitat en su capítulo de América Latina. Adelante, estimada Silvia. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación. Para nosotras, como Coalición Internacional para el Hábitat, es de gran relevancia poder tratar este tema en un foro amplio. Llevamos muchos años identificando cambios en relación justamente con el tema de la renta e incluso hemos construido una propuesta de legislación inquilinaria que hemos tardado 2 años en construir junto con civilistas, movimiento urbano popular, organizaciones, academia, y que está realmente completa, digamos, es una propuesta ya muy desarrollada y haré referencia a algunos de los puntos que consideramos fundamentales en esta reglamentación. Pero para un poco regresar a las preguntas que nos hacían, en cuanto a por qué hay un aumento de la renta en la ciudad, ya se ha dicho, el fenómeno es un fenómeno global, hay una crisis de accesibilidad de la vivienda, una dificultad, por lo tanto, de adquirir o incluso rentar vivienda con los salarios actuales, y esto ya no interesa exclusivamente a las clases vulnerables, sino también a las clases medias. Y esto hay que reconocerlo y verlo, y por eso me parece el gran interés en esta ciudad que genera problemáticas como la gentrificación y otras que no son las únicas, pero están llamando mucho la atención del público con un número impresionante de debates, entrevistas sobre esta temática que está preocupando a la ciudadanía. Bueno, diría que el aumento de la renta se debe en buena medida al hecho que los inmuebles hoy son la primera reserva de riqueza en el mundo, se cotizan en la bolsa de valores, son, digamos, instrumentos de especulación importante. Eso ha cambiado en los últimos años. Antes no era tan fácil que un fondo de pensiones de cualquier país decidiera invertir incluso solo en un porcentaje de un inmueble que se construye en México, por ejemplo. Yo creo que el tema de la financiarización de la vivienda, esta situación en la cual la vivienda se encuentra subrayada por múltiples actores, por un lado, derecho a la vivienda reconocido prácticamente en todas las constituciones del mundo, y por otro lado, esta relevancia que la vivienda tiene en el ámbito bursátil hace que
estos precios crezcan como están creciendo. El suelo y la vivienda no funcionan como los demás mercados. No estamos hablando de harina. Desafortunadamente, no es que al incrementar la oferta, y esto lo demuestran muchos países donde esto ha sucedido, automáticamente se reduzcan los precios de la vivienda. Y además, lo que sucede es que incluso en momentos en los cuales hemos asistido a un decremento de la demanda, como durante la pandemia, no se han reducido automáticamente tampoco los precios de los alquileres en la ciudad o incluso de la propiedad, y esto derivado del hecho justamente que la vivienda es considerado un bien especulativo y el objetivo es el de ganar a través de ella. Entonces es importante que cuando pensemos en lo que tenemos, los problemas que tenemos y cómo podemos enfrentarlos, pues consideremos también estos aspectos. Cuando hablamos de cómo poder evitar el aumento, obviamente se han hecho muchos ejemplos y propuestas aquí. Yo creo que además de lo que han dicho algunos colegas previamente, hay que seguir ofertando una multiplicidad de opciones, efectivamente, para que todos los sectores puedan encontrar la suya, vivienda social, pública, pero también posibilidades de acceder a la vivienda no especulativa a través de cooperativas, a través de land trust, a través de una serie de otros mecanismos que sacan la vivienda de la lógica especulativa. Y también eventualmente prever y hacer valer la famosa función social de la propiedad, eventualmente con la aplicación de impuestos progresivos sobre aquellas viviendas que están vacías o aquellos suelos que están vacíos. Cuando hablamos de regulación, hablamos y deberíamos siempre, cuando pensamos en la vivienda, considerar, ¿no?, la necesidad de multiacción que hay que poner en práctica para realmente satisfacer el derecho a la vivienda adecuada. Yo tengo que precisar que mi enfoque es el del derecho a la vivienda adecuada que tenemos en la Constitución Federal a partir de la reforma del 2011. Ya deberíamos dejar de hablar de vivienda digna y decorosa porque ha habido una reforma de derechos humanos en 2011 que obliga a las autoridades a contemplar las 7 características del derecho a la vivienda adecuada mencionadas por Elkin, pero también la tenemos en la Constitución de la Ciudad de México. Esto es mi enfoque. Entonces, a partir de este enfoque, la regulación debería ser, desde nuestro punto de vista, una regulación seguramente relacionada con el tema inquilinario, y esto porque efectivamente hay más inquilinos en la ciudad, llegamos alrededor del 31-35%, según los datos. Ha habido un incremento paulatino, como en todas las grandes capitales de América Latina, de este número. También tenemos por otro lado, más bien tenemos una legislación muy escueta en la materia, prevista en el Código Civil, que consideramos que refleja una situación previa a este incremento importante de la población que accede a la vivienda a través del alquiler y que un poco refleja situaciones del siglo pasado. Pero también tenemos otros problemas relacionados con él, así que por lo tanto podría llegar a vivir en una situación de hacinamiento o incluso en la calle. Si hablamos ahora explícitamente de una posible reglamentación sobre los alquileres, deberíamos considerar desde nuestro punto de vista 5 temas. El primero es la duración del contrato. Deberíamos debatir la duración del contrato. Hoy es muy fácil que un contrato efectivamente dure más de un año, que es lo que establece el Código Civil, pero hay algunos, bastantes en número, que al término del año simplemente deciden no volver a hacer el contrato con la persona que se encuentra viviendo en ese determinado lugar, porque prefieren alquilar a un precio mucho mayor o dar la vivienda, por ejemplo, en Airbnb. Es cierto que hay una libertad por parte del propietario o la propietaria de poder tomar esta decisión, pero también es responsabilidad del Estado poder ofertar a quienes quieren, a quien lo necesita, el arraigo en un determinado lugar. Prácticamente
todas las legislaciones europeas, todos los países de Europa tienen legislaciones inquilinarias, prevén posibilidad de contratos más largos de 1 año e incluso apoyos desde el punto de vista fiscal o reducciones tributarias en caso de establecer contratos más largos. Por ejemplo, el 3+5 clásico en Italia versus un pagamento de los impuestos menor al que implica un contrato más breve. Entonces, diversificar los contratos y su duración es muy importante. Los incrementos anuales es otro tema que debatimos en la elaboración de esta propuesta de ley inquilinaria. Consideramos que deberían estar relacionadas con el índice nacional de precios al consumidor, o incluso podríamos tener pilotos que nos permitan evaluar cómo beneficiar a aquel propietario que decide dar una vivienda en renta por debajo de los precios del mercado o que realmente se adecue a la capacidad, al salario, digamos, de una determinada familia. Sí consideramos que el registro del contrato tiene que hacerse de forma obligatoria. Es cierto que ha quedado la referencia en el Código Civil al hecho que deberíamos tener contratos por escrito, pero no hay ninguna multa en caso que esto no suceda y, como ya se decía, no hay un espacio, un lugar a donde registrar estos contratos, y creemos que ambas partes involucradas en un contrato de renta podrían beneficiarse de la seguridad jurídica derivada de este registro. Hay un tema relacionado con las garantías, con los depósitos. Son excesivas las garantías que se piden a las personas que quieren alquilar un espacio. Creemos que habría que, y voy terminando, establecer eventualmente máximo una, y el derecho de preferencia. También el derecho de preferencia es un tema de debate que encontramos en muchos momentos en los cuales las personas en la ciudad son obligadas a dejar un determinado espacio porque el propietario quiere vender, pero realmente no logran operar el derecho de preferencia porque, por ejemplo, el edificio no está en condominio y entonces se les oferta todo el edificio en compra y no la parte que ellos rentaban. Bueno, yo diría para cerrar que realmente habremos logrado una buena regulación si habremos podido ofrecer a las personas que no pueden acceder a la vivienda en propiedad. Estamos abandonando a los que tienen menos de 5 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, como ya se ha dicho, un poco a su destino. Habremos reducido la expulsión, los asentamientos precarios, el número de personas hacinadas o sin techo, y por otro lado habremos logrado solo repetir políticas de mercantilización de la vivienda si habremos ampliado la oferta de vivienda en alquiler sin lograr realmente la satisfacción del derecho a una vivienda adecuada y la asequibilidad realmente para todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Con esta intervención llegamos al cierre de la primera ronda, la primera mesa de trabajo. Como ustedes han visto, hemos tenido aquí la oportunidad de conocer una reflexión plural desde la diversidad de visiones de los distintos actores y sectores que trabajan, ya sea estudiándolo, ya sea construyéndolo, ya sea articulándolo articulando soluciones desde la política y las instituciones en los distintos niveles, en el local, en el internacional, por supuesto desde el ámbito de la iniciativa privada y del análisis crítico que se hace desde lo ciudadano y también desde la academia. Creo que hay algunas cosas que podemos ubicar como líneas en las que tal vez se vayan confluyendo posibilidades, y es hubo en años recientes pasos hacia atrás, particularmente lo ocurrido, lo quiero decir con claridad, durante el sexenio pasado, donde se eliminaron elementos básicos para la posibilidad de un mercado de rentas equilibrado, con elementos básicos de cualquier Estado moderno, con políticas públicas modernas de regulación, para que pudiera
darse certidumbre política y certidumbre jurídica a todos los actores del el ecosistema de la vivienda en renta, y que entonces, entendiendo que se dieron pasos hacia atrás, estamos frente a la posibilidad y la necesidad de dar nuevos pasos, y esos pasos hay que construirlos desde, en un primer momento, desde el equilibrio, desde la búsqueda de posibilidades reales para generar que este fenómeno que estamos abordando el día de hoy aquí pueda abordarse colectivamente. Creo que con esas reflexiones podemos irnos a hacer un brevísimo receso en lo que entran los nuevos, entra la nueva mesa. Le cedo la palabra a mi estimado amigo y colega Carlos McKinley, asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que conduzca la siguiente mesa. Vamos a entregarles, por supuesto, un reconocimiento. Silvia, Alejandro, Mariana, muchas gracias a todas y a todos, estimado Elkin, por su participación en esta mesa. Ha sido muy, muy importante la reflexión. Seguimos adelante. Adelante, por favor, estimado Carlos, y seguimos con el foro Rentas, Vivienda y Rentas en la Ciudad de México.